me gustaría empezar con poner en contexto para explicar un poco de qué es el análisis bioenergético y el trabajo como terapeuta en análisis bioenergético. Si pudieras explicarnos un poco sobre esto. Muy bien, sobre todo también porque nos van a ver descalzas, ¿no? Con los pies en el suelo, que es uno de los elementos importantes también del análisis bioenergético. Es una terapia psicocorporal que surge para reducir mucho y hacer un poco una explicación más sintética, surge como una evolución del psicoanálisis, que surge, ¿no? del interés de Sigmund Freud, que era médico en Viena en el siglo XIX, y que se interesa por pacientes con sintomatología extraña, que no tiene explicación y que no tiene digamos, un origen debido a una enfermedad física. Entonces, ¿no? A partir del trabajo de Freud, ¿no? El descubrimiento del inconsciente como espacio de almacenaje de los recuerdos traumáticos, que es un almacenaje, pero no sería como un almacenaje estanco, ¿no? Que queda absolutamente cerrado a la conciencia, sino que puede aparecer, ¿no? En los sueños y en respuestas traumáticas, digamos, ¿no? Respuestas de un perfil de shock postraumático en los pacientes, ¿no? En las personas que acuden a terapia. Y bueno, hay muchas personas de la sociedad hoy en día. Entonces, hay una persona muy importante en lo que es la creación del análisis bioenergético, que es Wilhelm Reich, que como médico también y alumno de Freud y persona que también se psicoanaliza, está trabajando con los pacientes al estilo psicoanalítico, ¿no? Utilizando la hipnosis, la asociación libre de palabras, las técnicas que Freud y con las personas con quienes trabaja ¿no? Elaboran para poder acceder a ese inconsciente que aparece normalmente también en los sueños. Y él es una persona muy observadora y se da cuenta de que el cuerpo de los pacientes también le está diciendo algo. Primero, que los pacientes también en las sesiones introducen también elementos corporales en cuanto a sus sensaciones, ¿no? Hablan de su cuerpo, de sensaciones, y él también empieza a observar que en el cuerpo de los pacientes también empieza a intuir que hay una manifestación de ese trauma, ¿no? O de los traumas que haya pasado a esa persona. Entonces empieza a investigar trabajando también con el cuerpo y ve que el resultado terapéutico es muy positivo, más rápido y que accede a informaciones que desde lo que sería solamente verbal cuesta llegar, porque a veces hay sensaciones que aparecen en la sesión terapéutica que es difícil incluso que el paciente tenga la posibilidad de ponerle palabras porque son sensaciones grabadas o en la memoria corporal que pueden ser de periodos previos a los 3 años, cuando no tenemos un lenguaje desarrollado con suficiente calidad como para poder expresar según qué tipo de cosas. Y además también porque la memoria ahora podríamos explicar, ¿no? Recuerdo cuando tenía 10 años tuve una bicicleta de color rojo. Claro, cuando un niño es muy pequeño, no tiene lenguaje, no puede construir ese tipo de memoria que sería como un relato, ¿no? De la historia. Entonces, hay una memoria corporal que Wilhelm Reich descubre y que utiliza como herramienta también de trabajo terapéutico. Entonces, a partir de ahí, de su desarrollo, bueno, él por ser una persona progresista y encontrarse a principios del siglo XX, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, con todo el auge del nazismo en Austria, porque él también vive en Viena, él tiene que huir a otro país para protegerse y huye a Estados Unidos. Ahora explicaré un poco más
de qué se trata, pero un poco para poner en contexto, ¿no? Sí. Cómo es el inicio, el arranque de este enfoque terapéutico. Entonces él en Estados Unidos se encuentra ya, es alguien ya conocido internacionalmente por sus investigaciones y su trabajo. Entonces se encuentra allí digamos, un caldo de cultivo muy positivo, entre ellos Alexander Lowen y otros psiquiatras, psicólogos y otros especialistas que trabajan también en el estudio del desarrollo infantil, de todo lo que es el desarrollo humano, y entre todos, más todo lo que él aporta, pues se va construyendo el corpus teórico del análisis bioenergético y el corpus práctico también, ¿no? Todo lo que es la praxis de la parte práctica de la terapia. Y tiene unos elementos como muy básicos y determinantes que son, el primero es el tener en cuenta al paciente como tener en cuenta no solo la dimensión psíquica, sino también la física, la emocional y la psicológica, ¿no? y la psíquica. Es como ver a la persona más en un conjunto, no como una persona que sufre emocionalmente y que piensa de determinada manera, sino también vemos al cuerpo y el cuerpo también nos habla y tenemos en cuenta al cuerpo para también descubrir cosas de las que incluso el paciente puede no ser del todo consciente y aparte de eso el trabajo de utilizar el cuerpo como herramienta de trabajo que se añade a la conversación, al análisis de la historia de la persona que tenemos en terapia y también conocer su historia y también lo que cuenta o lo que explica, relata como sufrimiento y como malestares. Entonces, aparte de todo eso, también está el cuerpo, que nos habla y nos dice muchas cosas. Wow. Entonces, elementos básicos del trabajo son observar el nivel de energía que tiene la persona, cómo es su nivel de respiración, si tiene corazas musculares, que normalmente todo el mundo llega con corazas musculares, más o menos intensas, más o menos extensas en el cuerpo. Entonces, ver eso, ¿no? El nivel energético, la respiración, la armonía corporal, si hay bloqueos, si hay tensiones. Eso se suma a todo el relato emocional de la historia, de lo que la persona puede saber, puede descubrir porque pregunta, ¿no?, a su alrededor, a su familia, y de lo que también siente y como emoción y como sensación, que puede ser pues eso, ¿no?, como una sensación dolorosa o de frustración emocional, etcétera, cada uno con su realidad. Wow. Y elementos básicos de trabajo son eso, ¿no?, la respiración, el grounding, ¿no?, el enraizamiento, que es garantizar que hay un buen contacto con el suelo y una buena sensación física, ¿no? Porque siempre hay un elemento muy importante que siempre explico a los pacientes cuando vienen a terapia el primer día, y es que hay infinitas veces más conexiones neuronales que mandan información del cuerpo hacia la mente, hacia el cerebro, que no al revés. O sea, las órdenes que da el cerebro hacia el cuerpo son X, pero las informaciones que llegan del cuerpo, de todo el cuerpo, órganos, músculos, tejido conjuntivo, que llega al cerebro, es infinitamente mayor. Y esa información condiciona la manera de pensar. Os coloco como un ejemplo, ya termino aquí para no extenderme demasiado. Si cuando estamos de pie o estamos ¿no?, con los pies apoyados en el suelo, si hay mucha tensión en la planta de los pies y en las piernas, ese apoyo no va a ser de calidad. Tendremos los pies sobre el suelo, pero no tendremos una sensación de estar apoyados. Sería algo así como, imaginemos que nuestra piel es un traje de neopreno de un submarinista y que el submarinista no ha acabado de poner los pies dentro del neopreno. Es como cuando nos ponemos los guantes en invierno. Tienes que estirar el guante para que los dedos lleguen a la punta del guante. Y sería algo así como tener una carcasa exterior, pero no habitarla totalmente. Entonces, esa sería una imagen así como global y rápida de lo que sería el trabajo en análisis bioenergético.
Wow. Muchísimas gracias por hacerlo así de detallado dentro de la explicación, porque muchas veces crea confusión, crea dudas de cómo es este enfoque terapéutico, ¿no? Porque se confunden quizás con otros trabajos psicocorporales. No es algo como alternativo de aquello que no tiene una base también psicológica científica, o científica, perdona. Entonces, sí, de hecho se inició en los años 50. Evidentemente ha evolucionado, ha incorporado la teoría del apego, toda la teoría sobre el sistema polivagal, y eso, digamos, ya eran elementos que pues, se podían tener más o menos en cuenta, pero toda esa información ha hecho como... Y todos los estudios también sobre neurociencias han ido confirmando las hipótesis de trabajo y haciendo que la herramienta todavía sea más rica, ¿no? Entonces, a partir de esos inicios, pues eso ha hecho una evolución y existe, bueno, también hay un instituto internacional, por si alguien tiene interés en buscar información, es en inglés, pero bueno, es el Instituto Internacional para el Análisis Bioenergético, que es International Institute for Bioenergetic Analysis. Entonces, es una organización internacional que tiene su cuadro de formadores a nivel internacional para garantizar también, ¿no?, una praxis, ¿no?, una manera de trabajar común a todos los analistas bioenergéticos que existen en el mundo, ¿no? Excepto en el continente africano, ahora existe en los otros 4 continentes.